Muy buenas tardes. En esta tarde del día 29 de marzo del año 2021 damos comienzo a Diálogos Constituyentes O'Higgins, correspondiendo hoy la participación de candidatas y candidatos del Distrito 16. Contarán dichos candidatos y candidatas con 2 minutos iniciales para su presentación personal y luego de ello con 2 minutos para que desarrollen cada uno de los temas establecidos en 3 preguntas. Bien, las preguntas aparecerán en pantalla cuando corresponda y son las siguientes. ¿Cuál será su principal interés como candidato constituyente? En el ámbito económico, ¿cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Y, finalmente, ¿cuál es su postura respecto al derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión? Muy bien. Don José, corresponde que haga uso, en primer lugar, de la palabra doña Marlene Andrea Duarte Esparza por la lista denominada Sexta Unida, y tiene los primeros 2 minutos para su presentación personal. Doña Marlene, buenas tardes. Doña Marlene. Ya, me podrían haber desilenciado. Se ha estado todo este rato hablando. No se Bueno, preocupe. ya, empezamos de nuevo. Tiene ahora usted sus 2 minutos. Bienvenida. Muchas gracias. Marlene. Ya, soy Marlene Duarte Esparza. Hola a todos, a todas y a todos. Candidata constituyente por el Distrito 16, independiente. Vamos en una lista de independientes llamada Sexta Unida. Bueno, de profesión soy administradora pública, soy mujer, madre, jefa de hogar, mamá de 2 niños hermosos. La verdad es que vengo hace ya varios años trabajando en la temática pública. He implementado políticas públicas a nivel nacional, también he trabajado a nivel regional y llevo ya 10 años siendo consultora, jefa de proyectos en estudios sociales a nivel nacional, principalmente elaborando planes de desarrollo comunal. Eso es como mi expertise. Y bueno, a mí me levantan las bases. Yo soy una candidata que viene trabajando así, pero arduamente desde el estallido social, además de ya venir hace muchos años en este proceso de la organización social y de la importancia que es que las personas comunes y corrientes nos hagamos parte de las decisiones políticas. Tengo una fundación también de la cual soy directora, medioambiental. Mis ejes principalmente están vinculados a la temática medioambiental, a las temáticas de género, desarrollo social, pero también me interesan los temas de gobierno, específicamente gestión pública, modernización, innovación, que son los temas también con los que yo vengo trabajando ya hace muchos años. Bueno, ¿qué otra cosa más les puedo decir? Estoy hablando un poco rápido, creo. y bueno, decirles que estoy muy agradecida por la invitación. Creo que es una instancia súper importante, una plataforma que nos permite visualizarnos como candidatos, agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción por darnos esta posibilidad. Creo que es sumamente relevante que los candidatos puedan tener todas las instancias posibles para visibilizarse, para que las personas puedan votar informadas, ya que esto es un proceso muy, muy, muy relevante y es súper importante que las personas voten informados a conciencia por quienes sienten identificados y bueno, los invito a hacer programas, trabajo que vengo haciendo y todo lo referente a mi candidatura. En mis redes sociales me pueden ubicar con este mismo nombre. Eso. Muchas gracias, doña Marlene. Corresponde que haga uso de sus 2 minutos de presentación a don Rodrigo Cuncille Lavé, también de la lista Sexta Unida.
Don Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias, don Jorge. Buenas tardes. Gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por esta oportunidad que nos da de visibilizar nuestras candidaturas a los independientes. Para nosotros es muy difícil competir en el actual marco de circunstancias, digamos, de todos conocidos, tanto desde el punto de vista de los medios y los recursos, como desde el punto de vista objetivo de la pandemia que tenemos en curso. De manera que se agradece enormemente esta oportunidad de poder dirigirnos a quienes nos están viendo. Bueno, como usted ya me presentó, mi nombre es Rodrigo Cuncilla Lavé. De profesión soy abogado, pero también arqueólogo de la Universidad de Chile y titulado en Administración también por la Universidad de Talca. Me he desempeñado en ambos rubros, en el rubro del derecho, en los últimos 16, 17 años aproximadamente, tramitando básicamente materias civiles, de familia y derecho tributario. Tengo un diplomado en derecho tributario. En el ámbito de la arqueología o de la antropología me desempeñé durante 9, 10 años prácticamente como investigador en el Museo Higginiano de Bellas Artes de Talca. Y a través de esa coyuntura pude participar de proyectos de investigación en el área de la antropología física y de la arqueología de campo, en distintas zonas y áreas de las precordilleras de la séptima región y de la sexta región también. Desde el punto de vista profesional del derecho también me desempeñé como abogado del Hospital Militar durante un tiempo mientras vivía en Santiago, y también de la Fundación Pro Bono, donde brindaba asesoría y orientación jurídica gratuita a personas que no podían pagarse el servicio. Creo que estamos en un instante estelar. Chile está en un momento importantísimo de su historia, es una encrucijada esencial, que desgraciadamente se nos ha visto complicada por distintos problemas, digamos, el más grave de los cuales sin duda es la actual pandemia que nos aqueja en el país. Pero esperamos salir adelante y con bien de todo ello, y llamo a la gente a participar de esta instancia, a votar y concurrir, sobre todo a los jóvenes, porque su presencia es muy importante en este momento. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias. Bien. Corresponde ahora que haga uso de la palabra para su presentación personal don Nicolás Fernando Núñez Gangas, de la lista Apruebo Dignidad. Oye, que suena raro mi nombre completo, Nicolás Fernando Núñez. El licenciado Nicolás Fernando, se escucha así como... Bueno, soy Nicolás Fernando Núñez Gangas, soy abogado, soy ecologista, soy activista ecologista, soy abogado litigante, me dedico a litigar en tribunales, estoy ahí en tribunales todos los días peleando en derecho de familia, derecho civil y derecho laboral, en defensa de los trabajadores, no trabajo defendiendo de empresas en general. Bueno, salí desde el estallido social a reivindicar todas las cosas que hicieron propicia esta nueva constitución, que estemos en este proceso actualmente. Presenté también las acciones y los recursos de protección en beneficio del medio ambiente en contra de la empresa AgroSuper en La Estrella, acá en defensa también del río Tinguiririca. Represento a juntas de vecinos, a muchos sindicatos también del sector, agrupaciones ambientalistas como abogado propiamente tal, y eso, en realidad soy hijo de un padre endeudado, hijo de una madre endeudada, habitante de un país endeudado, y prometo que en esta vida o en la próxima me vengaré, eso. Muchas gracias. Gracias, don Nicolás. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos de presentación personal, doña Evelyn Margarita Echagüe Pavés, candidatura independiente. Doña Evelyn, buenas tardes. Hola Jorge, hola Cristina, es un saludo para todas mis compañeras y compañeros y para todas las personas que están viendo o que van a ver la reproducción. Mi nombre, como lo dicen ahí, cierto, es Evelyn Echagüe Pavés. Yo soy de una localidad rural que se llama Requegua, que pertenece a la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Soy mamá, tengo un hijo chiquitito de 2 años y soy de profesión abogada.
Mi ejercicio profesional podría, digamos, clasificarlo en 3 áreas. En primer lugar, el ejercicio libre, en el cual me he dedicado a regularizar viviendas de carácter rural. Creo que es un tema muy atingente a lo que vamos a conversar hoy día, así es que es muy relevante. Participo también como asesora en cooperativas de agua potable rural, y eso me ha permitido también conocer la realidad de nuestra agua en los distritos, o las comunas, perdón, que son rurales. En la otra ejercicio me he dedicado a trabajar como funcionaria judicial hasta el año recién pasado, diciembre, donde me retiré para poder dedicarme a esta candidatura. Yo me dedico más bien al área civilista del derecho, y ahí en los tribunales de competencia mixta en su mayoría, porque trabajé en Peumo, y que tiene competencia respecto de Peumo y Las Cabras, y también en el Tribunal de San Fernando. Ahí pude trabajar en varias realidades, sobre todo el área civil y sobre todo el área de familia. Y una tercera parte de mi actividad desde lo profesional dice relación como con el activismo. Como ya lo dije, soy activista en materia de agua, represento un movimiento por la defensa del agua en el Valle del Cachapoal, y tengo diversas causas que dicen relación como con la protección respecto de personas que no pueden, digamos, por sí misma poder costear los gastos de representación, que es caro, y que involucran en general como protecciones a medio ambiente o a comunidades, ¿ya? Esa ha sido como la experiencia a partir de la cual he tenido un conocimiento, yo podría decir, acerca de lo rural de nuestra zona. Trabajo mucho con el campesinado, me gusta trabajar con el campesinado, y siempre trato de acentuar que soy una mujer trabajando junto a los campesinos, que es una mirada nueva para incorporar la perspectiva de género también a este trabajo. Así es que muchas gracias. A usted, doña Evelyn, muchas gracias. Bien. Corresponde ahora el uso de la palabra a don Juan de Dios Valdivieso Tagle, de la lista Vamos por Chile. Don José, tal como se acordó, en este minuto debería usted retirarme para que pueda él ingresar y hacer su exposición. Cambio de estructura. Vamos a continuar ahora entonces con don Ricardo Andrés Neumann Bertin, de la lista Vamos por Chile. Don Ricardo, buenas tardes. Tiene usted los 2 minutos para su presentación personal. Buenas tardes, agradecer en primer lugar a la Cámara Chilena de la Construcción. Son justamente estas organizaciones civiles de ciudadanía organizada las que han estado haciendo que nosotros los candidatos podamos exponer nuestras ideas, y eso es súper importante. Destaco que al menos yo este es de los primeros debates que me ha tocado con mayor cantidad de candidatos, así que lo destaco mucho porque la elección que vamos a tomar ya no el 10 y 11 de abril, sino que un poquito más adelante por situación de la pandemia, es una elección súper importante. Vamos a elegir el país en el que vamos a vivir los próximos 40, 50, 60 años, y por eso yo estoy involucrado en este proceso. En primer lugar, porque soy abogado, me especialicé en Derecho Constitucional, también tuve una práctica profesional en Derecho Regulatorio, vi temas de medio ambiente, energía, recursos naturales,
Y en segundo lugar, porque además de mi expertise técnica especializada en Derecho Constitucional, soy papá de dos niñitas, una de 6 años y otra de 1 año y medio, y el país en el que les va a tocar vivir a ellas, a sus hijos e incluso a sus nietos, o sea, a mis bisnietos, va a estar definido por el plano de la casa que vamos a construir nosotros los convencionales constituyentes. Si la Constitución es el plano de la casa que queremos construir, de una casa digna, justa, donde quepamos todos de manera equitativa, los constituyentes somos como los arquitectos, y una de las cosas en que yo he estado enfocado este último tiempo es justamente estar generando instancias de participación ciudadana, porque yo no conozco ningún arquitecto que no le pregunte a las personas que van a vivir en la casa cómo quieren su casa. Hemos estado distribuyendo más de 20.000 folletos que preguntan directamente a las personas cuál es la constitución que quieren, cómo es el Chile que se imaginan en los próximos 50 años. Hemos recibido ya casi 3.000 propuestas, ideas que estamos hoy día tabulando y que son las cosas que yo me voy a llevar en la mochila para una nueva constitución. Para finalizar, la verdad es que yo creo que esta es una instancia en donde tenemos que demostrar como país nuestra calidad democrática, donde tenemos que demostrar que nos podemos salir de las trincheras ideológicas en las que hemos estado entrampados el último tiempo y ocupar la convención constituyente para conversar, porque nos tenemos que poner de acuerdo por 2/3, como les digo, en los rasgos más fundamentales de relacionamiento social que vamos a tener por las próximas décadas. Entonces, yo la verdad es que espero que este proceso en el cual yo espero salir electo sea un proceso en donde podamos salir de ánimos reivindicatorios y de venganza, y podamos sentarnos a conversar el Chile que queremos para las próximas décadas, para el país de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora que haga uso de la palabra don Dagoberto Antonio Huerta Arrué, de la lista Sexta Unida. Don Dagoberto, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por esta instancia de participación muy importante, pero también para que la gente pueda conocer a los constituyentes del Distrito 16. Bueno, yo les cuento, mi nombre es Dagoberto Huerta Arrué, yo soy intérprete en danza y coreografía, soy miembro del Consejo Internacional de la UNESCO en la área de danza, vengo desarrollando un trabajo territorial en la región y también en el país y a nivel internacional hace poco más de 6 años. Soy director de la Academia de Danza Dagoberto Huerta de la comuna de Marchihua, que actualmente se encuentra clasificada para el Mundial de Danza, una competencia internacional que participamos todos los años. También soy director del Encuentro Internacional de Artistas Sordos, donde participamos artistas con discapacidad auditiva de distintos países, donde vamos generando un plan de trabajo para poder implementar metodologías de trabajo con personas sordas, personas ciegas, sordos ciegas, síndrome de Down y también con discapacidad física. Actualmente yo estoy trabajando, una metodología de trabajo implementada por mí para poder trabajar la vibración con la música, metodología que la hemos difundido en España, también en Argentina, Colombia, Venezuela, acá en Chile. Actualmente tenemos un trabajo muy relacionado con las personas en situación de discapacidad. Soy prevencionista de riesgo también y estudiante de magíster en periodismo y comunicaciones. Para mí es súper importante este proceso que estamos viviendo, porque uno de los derechos que yo estoy exigiendo son los derechos que yo mismo vivo, y yo creo que una persona que quiere llegar a la Constitución, que quiere trabajar en la Constitución, necesita tener muy claro la línea de trabajo que va a tener. Y yo creo que nadie más puede representar las luchas y las demandas que uno vive en relación al arte, a la cultura, a la diversidad y también a la inclusión y la discapacidad. Así que creo muy importante este proceso que nos viene de la Constitución. Bueno, invitarlos a que puedan conocer también sobre nuestro trabajo. Yo soy candidato, igual que mis compañeros, de Sexta Unida de forma 100% independiente, y bueno, en nuestras redes sociales, Facebook y también Instagram, pueden conocer todas nuestras propuestas y eje en relación a la cultura, al arte, a los derechos sociales, a la diversidad. Muy importante también la inclusión y la discapacidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, don Dagoberto. Bien, corresponde que haga uso de sus 2 minutos de presentación personal doña Jimena Alejandra Maril Pilquimán, de la lista Apruebo Dignidad. Doña Jimena.
Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, darles las gracias por la invitación, saludar a las personas que están ahí, también a mi compañero Nicolás, que es mi compañero de lista. Bueno, soy Jimena María Pilquimán, de la comuna de Pichidegua, nacida y criada en la comuna de Tirúa. Actualmente vivo hace 28 años en la comuna de Pichidegua, donde soy dirigente social, comunal, regional y nacional. Actualmente represento a la voz del pueblo, a la gente que nadie quiere ver ni escuchar, y decirle que tengo una demanda grande social porque conozco los territorios, los sectores de mi comuna, de mi región y de Chile. Por eso estoy en esta candidatura, digamos, como decía un compañero por ahí, para construir el hogar para los próximos años, para nuestros futuros nietos, hijos y alumnos. Actualmente también soy profesora de lengua y cultura indígena, soy vocera regional de la lengua indígena, vocera de la Picummapu, macrozona centro, y bueno, creo que tengo la herramienta para hacer un aporte, para mejorar la calidad de vida sociales de nuestro país y para nuestras futuras generaciones. Bien. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos de presentación personal. Don Juan de Dios Valdivieso Tagle, de la lista Vamos por Chile. Hola, Juan de Dios, buenas tardes. ¿se escucha? Sí. Muy bien, muy buenas tardes. Perdonen si algo de las demoras tenía que ver conmigo, lo siento. Aprovecho de, agradecer. Estos espacios son muy valiosos, repito, a riesgo de que suene repetitivo, pero es muy valioso y lo agradezco, Cámara Chilena de la Construcción. Tremendo espacio. Y bueno, yo soy Juan de Dios, soy agrónomo, he vivido toda mi vida en el campo. Siempre la ruralidad me ha identificado, ha sido, bueno, el folclore, las comunidades rurales son mi espacio y me tocó siempre mezclar toda la vida la pasión por la agricultura y por sus comunidades con lo que es natural a eso, que es la sensibilidad social, las necesidades de esas comunidades. También estudié ambas pasiones, es decir, agronomía y políticas públicas para mejorar esa caja de herramientas en términos de políticas públicas enfocadas en la agricultura, y en el espacio laboral también me tocó ambas cosas, es decir, trabajar como empleado en los parrones, tanto en la región, en San Vicente de Aguatagua, como en otras regiones, en Aconcagua, en la Araucanía, y también en la parte pública, en el Ministerio de Agricultura y particularmente en el INDAP, ese servicio que atiende a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar campesina. Desde ahí creo que mi aporte puede ser relevante y es lo que yo puedo plantear, una representación de la ruralidad chilena que creo que tiene que estar presente en el proceso constituyente, y a la vez creo muy importante que esté una visión de sociedad que sea solidaria, que no le pide ni todo al Estado que homogeniza, ni todo a las leyes del mercado que dejan a los vecinos y a las personas a la deriva a veces de leyes de oferta y demanda que quedan muy solas en cualquier traspié personal, y es ahí donde la comunidad y el tejido social cubre un valor y cobra un espacio tan natural y tan relevante. Entonces, con esos dos elementos, la ruralidad y la comunidad, es lo que yo traigo al debate constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan de Dios. Bien. Corresponde ahora que procedamos a escuchar los planteamientos de cada uno de los candidatos respecto de la primera de las preguntas o tema. ¿Cuál será su principal interés como candidato constituyente? Corresponde que haga uso de esa palabra, de la palabra para ese tema, a doña Marlene Andrea Duarte Esparza, de Sexta Unida. Doña Marlene.
Hola, ahora sí, prendí el micrófono. Bueno, respecto a la consulta, yo tengo ejes de mi candidatura, los cuales están divididos en 5 grandes ejes y priorizados de acuerdo a varias cosas, en realidad, porque yo vengo hace muchos años trabajando, levantando información desde las bases, mi trabajo como consultora, y por otro lado, en relación a todo lo que hemos levantado desde el estallido social a la fecha. Entonces, en relación a eso, yo construí una serie de ejes que rigen mi candidatura, que es como la columna vertebral en la cual yo me baso, que por supuesto está dentro subdividida y desarrollada, pero en términos generales, el primer eje tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y este eje está directamente vinculado con el cuidado y la protección del medio ambiente. Creo, y esto es algo como muy básico, porque yo lo veo desde esta perspectiva, o sea, si no tenemos agua para tomar, si no tenemos aire para respirar, no tenemos vida. Y si no tenemos vida, no vamos a poder tener ni salud, ni educación, ni ningún otro tipo de derecho social, ni de ningún tipo, ni economía tampoco. Entonces, creo que los recursos naturales deberían ser uno de los ejes centrales en los cuales, para tomar decisiones respecto a qué es lo que vamos a proteger y qué es lo que no, en la nueva Constitución. La Constitución actual, si bien tiene un acápite que habla del medio ambiente, de la protección, de tener el derecho a vivir en un lugar libre de contaminación, y que además genera cuáles son las instancias a las cuales uno debe recurrir, no especifica y tampoco deja al Estado como un Estado garante de estos derechos. O sea, el Estado, en este artículo, no habla de que el Estado es el que se va a encargar de que ese derecho se haga efectivo. Entonces, y es lo que pasa en la mayoría de los derechos que están actualmente en la Constitución, que hablan del acceso, hablan del derecho, pero no hablan de quién se va a hacer cargo y quién es el responsable. Y en este caso, el que tiene que hacerse cargo del Estado. ¿Hacerse cargo de qué? De la protección del medio ambiente, de la flora y la fauna nativa, de los recursos naturales, en especial del agua. Son cosas básicas para que podamos lograr una supervivencia como sociedad, como país, como mundo, porque además estos no son temas que solamente se están viviendo aquí en Chile, son temas que se están discutiendo a nivel internacional. ¿Qué tan importante es el medio ambiente en relación a la economía, por ejemplo? Si ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a elegir irme por el lado económico o voy a elegir irme por el lado medioambiental y la protección del medio ambiente? Entonces, esos son temas valóricos que actualmente se están discutiendo a nivel internacional y creo que es sumamente relevante que nosotros también lo discutamos dentro del proceso constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos a don Rodrigo Cuncille Lavé, de la lista Sexta Unida, para que dé respuesta a esta misma temática. Don Rodrigo. Gracias, don Jorge. Bueno, básicamente los ejes de mi campaña los he estructurado en base a 5 grandes temas. Primero, el combate a la corrupción, que desgraciadamente se está institucionalizando rápidamente a distintos niveles y en distintos contextos en nuestro país. La corrupción, no solo en muchos casos privada, sino también en el ámbito público, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, desgraciadamente. Eso debe ser combatido desde el principio y de raíz, porque de lo contrario, esa práctica va a impedir que Chile llegue a ser un país desarrollado en un plazo relativamente razonable. Cuando hablo de razonable, me refiero a unos 10 años. El combate a la corrupción en todos sus ambientes, en todos sus contextos, e independiente de quién o de quiénes se trate, debe ser desde el primer día. Eso como primera cosa. Segundo, otro eje que considero esencial es que el Estado y los privados inviertan de manera consistente y de manera creciente en el tiempo porciones relevantes del Producto Interno Bruto, porcentajes relevantes del Producto Interno Bruto en tecnología, en ciencia, en investigación, desarrollo, creación de conocimiento, en definitiva. No existe en el mundo, yo al menos no conozco ningún país desarrollado que hoy día se llame desarrollado del primer mundo, que no haya hecho la apuesta en su momento de invertir en ciencia y tecnología y en conocimiento. Hay áreas
que hoy en día están en boga, muy en boga, y no estamos haciendo mucho al respecto, como por ejemplo la robótica, la inteligencia artificial, la computación cuántica. Debemos ir hacia allá. Otro de los ejes importantes es ciertamente el medio ambiente. Tal como decía Marlene, no sacamos nada con planificar todo esto si no tenemos un medio ambiente adecuado para desarrollarnos y para vivir en él. Y además del tema del agua, yo agregaría algo que me parece importante, que son crear derechos para los animales no humanos. Y hago la diferencia porque nosotros también somos animales. Los otros son animalitos no humanos. Esa es la única diferencia. Y además recalcaría también la importancia esencial que tiene la agricultura campesina. Me parece de la mayor relevancia. Y han sido muy dejados de lado y postergados históricamente, lo cual me parece una tremenda injusticia. Debiera crearse, pienso yo, vía LOC, Ley Orgánica Constitucional, un banco agrario campesino, no sé, es una idea que tengo, pero hay que también atender a ese tema. Y los dos últimos temas que me parece necesario regular son el tema del TPP-11, que de ser aprobado va a afectar gravemente nuestra capacidad como Estado y como soberanía estatal para regular algunos temas. Y por último, el tema de la inmigración, que me parece igualmente relevante poder regular y controlar. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias. Bien. Antes de continuar, quiero hacer presente que también están presenciando esta actividad personas con limitación o condición auditiva desmejorada y sordas, por lo que contamos con una fonoaudióloga que está también efectuando mediante lenguaje de señas la comunicación requerida tanto de todos los participantes como en especial de don Dagoberto Antonio Huerta Arrué, por lo que su exposición también será manejada de acuerdo al lenguaje de señas por nuestra participante fonoaudióloga, doña Cristina Sánchez. Bien, continuando ahora, corresponde que haga uso de la palabra para dar respuesta a este primer tema a don Nicolás Fernando Núñez Gangas, de la lista Apruebo Dignidad. ¿Cuál será su principal interés como candidato constituyente? Don Nicolás, adelante. Gracias. Es difícil definirlo en un solo interés. Yo creo que más bien son un matiz de intereses los que pudimos ver en el estallido social, que son jubilaciones, pensiones, educación, salud, pero ninguna de esas condiciones, ninguno de esos derechos humanos se puede desarrollar o se puede garantizar si no tenemos primero un lugar óbice para que se desarrolle la vida humana y la vida animal no humana propiamente tal. Por eso creo que el principal eje sería la protección del medio ambiente. Avanzar en economías que sean de carácter circular, avanzar, por ejemplo, en la protección de nuestro bosque nativo, modificar ciertamente, ojalá, desde la Constitución para que después la ley se adecue a ella, los sistemas que tenemos actualmente de evaluación de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental. Eso sería lo principal, porque si no cuidamos el contexto en el que se desarrolla la vida humana, no podríamos hacer pie a ninguno de los otros ámbitos de los derechos humanos. Y por otro lado también avanzar en descentralización y en regionalismo y en autonomía de las regiones, ya sea cambiando el modelo de Estado, si pasamos, por ejemplo, a un Estado federal o un Estado regionalista propiamente tal, o ya sea, por ejemplo, haciendo ciertas modificaciones que sean transversales en la Constitución para que las regiones queden, de cierta forma, con una mayor autonomía que la que tienen ahora. Avanzar, por ejemplo, en autonomía de carácter tributaria, que los recursos, que los tributos que salen de los recursos de nuestra región se queden ciertamente acá para construir nuestros hospitales, para construir nuestros colegios, para construir nuestros CEFAM, etcétera, etcétera. Esos serían los dos ejes principales, y avanzar también en protección de materia de derechos humanos. Porque cuando hablamos de derechos humanos, el otro día me hacía una pregunta y me decía, ¿cuál sería lo principal? Derechos humanos, ya, pero salud, educación, ¿qué cosa? Oiga, eso incluye también derechos humanos. Entonces, también tendríamos que avanzar en la protección integral de lo mismo. Y para lo mismo también hacer una reforma profunda a Carabineros de Chile y nuestras Fuerzas Armadas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nicolás. Bien, corresponde su turno para este primer tema a doña Evelyn Margarita Echagüe Pavés, candidata independiente,
respecto de esta pregunta, ¿cuál será su principal interés como candidata constituyente? Doña Evelyn. Bueno, ahí, muchas gracias. Yo creo que el principal interés al asumir esta candidatura independiente y fuera de pacto es precisamente a partir de la independencia intentar una nueva configuración estatal que nos permita recuperar la confianza en el Estado, entendiendo que el Estado debe estar al servicio de la persona humana primeramente. Creo que fue una de las grandes críticas que se ha realizado desde el estallido social y que sigue siendo hasta ahora el que no confiamos en nuestras autoridades, no confiamos en nuestras instituciones, en nuestros órganos y poderes del Estado, y esto creo que se podría modificar a través de esta nueva configuración estatal, como lo señalo, estando el Estado al servicio de la persona humana, un Estado que sea de corte social y democrático, de derecho. Y dentro de esto, creo que en mi candidatura o mis lineamientos principales, partiendo de la base que yo creo que nos va a permitir configurar este nuevo Estado, es tres cosas que confluyen en sí mismas, que son la infancia, porque hoy día creo que todos nos vemos afectados por la infancia, sin embargo creo que no existe una protección efectiva hoy día. Si nosotros logramos incorporar una protección efectiva a la infancia, vamos a poder proteger lo que nosotros hoy día denominamos la base de nuestra sociedad. Y creo que eso nos va a convertir en un Estado, desde luego, que nos va a otorgar confianza hacia las personas. Además de esto, yo creo que es importante el agua, que el agua se ha establecido como un derecho fundamental. Yo trabajo en la ruralidad, pero en la ruralidad campesina, no en la ruralidad de la agroindustria, que priva de este vital elemento al campesinado, porque creo que el campesinado es hoy día el que abastece principalmente a nuestra familia. Y si yo quiero proteger a la infancia, quiero proteger a las familias porque ahí es donde nosotros configuramos a la infancia. Y creo que todos debemos tener acceso al agua potable, en igualdad, que hoy día se genera en desigualdad, y además el agua de regadío para el cultivo de nuestro pequeño campesinado, que es la base de nuestra economía hoy día en las ferias que ustedes ven, no los supermercados. Y finalmente la descentralización efectiva para que las regiones tengamos un patrimonio propio y permanente y que nos otorguen la confianza de poder administrar nuestros recursos y poder ejecutar así de manera financiera mejor. Muchas gracias, doña Evelyn. Gracias. Bien, corresponde su turno ahora a don Ricardo Andrés Neumann Bertin de la lista Vamos por Chile. Don Ricardo. Muchas gracias. Antes de irme a los ejes temáticos, que yo tengo tres, primero resaltar una actitud que es la que yo creo que tenemos que tener los convencionales constituyentes como los arquitectos del plano de la nueva casa en el que vamos a vivir las próximas décadas. Creo que es importante entrar con una actitud de diálogo, con una actitud de escucha, porque si no, lamentablemente ese plano, en vez de un plano digno de una casa cómoda para todos, nos va a quedar como una especie de laberinto, y eso es muy importante. Y bajo esa actitud yo tengo principalmente tres ejes. El primero es descentralización. Santiago no es Chile y la nueva constitución no puede discutirse exclusivamente con lógicas de Santiago. Hay que eliminar las brechas que existen entre Santiago y las regiones, y hay que eliminar las brechas que existen entre el mundo urbano y el mundo rural. No puede ser que en pleno siglo XXI, hoy día, nuestro mundo rural todavía tenga falencias tan importantes como caminos, como falta de agua potable y alcantarillado, falta de luz me he encontrado en algunos sectores del distrito, y también, por qué no decirlo, falta de un acceso igualitario a Internet, que hoy día no es un lujo, es un bien de primera necesidad y la pandemia lo ha dejado súper en evidencia. En segundo lugar, más sociedad, porque no solamente necesitamos construir a través de una nueva constitución tejido burocrático, sino que además necesitamos construir tejido social. Necesitamos una constitución que empodere la ciudadanía, que permita justamente que existan instituciones empoderadas como la Cámara Chilena de la Construcción, que también le hacen a Chile. Una ciudadanía empoderada es parte fundamental del desarrollo de los países y complementa la acción del Estado para poder hacer efectivos los derechos que queremos establecer en la nueva constitución. Y en tercer lugar, un mejor Estado, salir de la dicotomía clásica de Guerra Fría, si el Estado tiene que ser más grande o el Estado tiene que ser más chico, el Estado tiene que ser mejor. La Constitución del 80 que nos rige actualmente fue una constitución cuantitativa de acceso y cobertura, y eso generó que se disminuyera notoriamente la pobreza en Chile del 40 al 8%. Hoy día se creó una nueva clase, la clase media, y esa clase media ya no solamente necesita accesos y cobertura, necesita calidad de los servicios públicos, un Estado que esté realmente al servicio de las personas y no al revés, un Estado que nos deje de tramitar, de pelotear, de pedir papeles
3 o 4 veces, un Estado que finalmente dé una atención oportuna en educación, en vivienda, en salud, porque si es que hablamos de derechos sin hablar de un Estado que esté a la altura, vamos a seguir poniendo la carreta delante de los bueyes y esos derechos van a quedar como palabras bonitas escritas en un papel si es que no tenemos un mejor Estado, uno más moderno y eficiente que haga carne esos derechos. Muchas gracias, don Ricardo. Bien. A continuación, corresponde su turno al candidato de Sexta Unida, don Dagoberto Antonio Huerta Arrué, pero tengo que hacer un pequeño alcance. Por una dificultad técnica, no se vio en pantalla la interpretación de señas de doña Cristina cuando hizo su presentación personal, don Dagoberto, ¿ya? Por lo que se ha vuelto necesario que don Dagoberto repita su presentación personal. Le extiendo mis excusas, por favor, al resto de los participantes y también a don Dagoberto, pero no se vio y hay personas sordas que están viendo esta presentación y el mensaje de don Dagoberto como presentación personal no se pudo ver en pantalla. Entonces, en este momento, don Dagoberto va a repetir su presentación personal de manera que el lenguaje de señas se vea también en pantalla su interpretación y después dará respuesta a este primer tema. Entonces, doña Cristina, para que usted interprete también, disculpen que me equivoqué ahí, interprete también lo que va a exponer don Dagoberto como presentación personal y después vendrá la respuesta a la primera pregunta. Don Dagoberto, nuestras excusas, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, quiero aclarar algo. Lo que pasó fue que la chica no me estaba interpretando cuando yo estaba hablando. Seguramente ella pensó que la interpretación era para mí, pero yo soy un sordo-oralista, lo aclaro, o sea, leo los labios al 100% y me apoyo de la interpretación del lenguaje de señas. Por eso es súper importante también que en esta Constitución tengamos una accesibilidad universal, porque existe mucho desconocimiento en cómo trabajar de forma correcta con las personas en situación de discapacidad. Bueno, mi nombre es Dagoberto Huerta, yo soy intérprete en danza y coreografía, soy el primer bailarín sordo en Chile, también soy prevencionista de riesgo y estudiante de máster en periodismo y comunicaciones, soy director de la Academia de Danza Dagoberto Huerta, una institución con 8 años donde venimos trabajando en la comuna de Manchegua. Actualmente competimos a nivel nacional e internacional, nos encontramos clasificados para el Mundial de Danza para representar a Chile. También soy director del Encuentro Internacional de Arte Sordo, he trabajado en gestión cultural y también capacitando a distintos artistas para que ellos puedan tener las herramientas necesarias para trabajar con personas en situación de discapacidad. ¿Qué tipo de personas en situación de discapacidad trabajamos nosotros? Trabajamos con personas sordo-ciegas, personas sordas, síndrome de Down y también con discapacidad física. Y como yo promuevo una metodología propia de trabajo que tiene que ver con la vibración del cuerpo y para poder sentir la música y poder obviamente llevarla para que las personas sordas puedan trabajar y puedan sentir a través de distintas zonas del cuerpo la música. Y bueno, he trabajado también mucho en el tema de producción tanto en la área cultural también como en la área televisiva. Y bueno, actualmente estamos acá como constituyentes porque creemos muy importante que la diversidad, la inclusión, la cultura y todas las minorías de este país sean parte de esta nueva constitución. Con respecto a la pregunta, para mí es súper importante poder, la pregunta era ¿cuál será el principal interés como candidato constituyente? No sé si la producción la puede colocar. Muchas gracias. Bueno, entonces avanzar en la construcción de un Chile más justo. Sabemos que nuestro país es sumamente desigual. Y cuando alguna persona, como yo, como muchos de nuestros ciudadanos del Distrito 16, tiene algún grado de discapacidad, esta desigualdad es al doble. Y bueno, yo defenderé este proceso, por lo que hoy en día se considera las minorías. Dentro de mi eje están la inclusión como una defensoría de inclusión y discapacidad, la accesibilidad universal garantizada,
la educación, la cultura, la salud, la comunicación, lo laboral para cada una de las personas en situación de discapacidad. El arte y la educación tampoco pueden estar fuera de esta Constitución. Necesitamos un reconocimiento y puesta de valor de toda la arte y la cultura existente en nuestro país. Necesitamos una nueva reforma profunda del modelo educativo y una reestructuración de los modelos estatales de educación, tanto superior y en formato y en financiamiento. El medio ambiente y los recursos naturales, como lo dijeron mis compañeros de lista, son súper importantes también dentro de nuestro eje, sobre todo garantizando un medio ambiente libre de contaminación, priorizando una vida plena y saludable. La Constitución debe velar por la protección y la valorización de los recursos naturales, sobre todo la flora, la fauna nativa, la tierra, los suelos, el subsuelo y el agua, y así garantizar la utilización de nuestros recursos de una manera mucho más sostenible. Los derechos sociales y las nuevas sociedades, muy importantes en esta nueva Constitución, donde se debe asegurar una salud de calidad, una educación plena y, algo muy importante, una vejez resguardada. Necesitamos, en lo posible, que las personas puedan tener la seguridad de terminar la última etapa de su vida de forma resguardada. Y finalmente, la diversidad de los derechos reproductivos. Incluir en la Carta Magna la declaración y el respeto de los derechos humanos es algo fundamental. Y acá se han violado mucho los derechos humanos. Necesitamos que ahora eso no pase más. Eso no pase más. Y finalmente, ampliar la definición de los conceptos de padre y familia desde la Constitución. Muchas gracias, don Dagoberto. Bien. Corresponde ahora a la integrante de la lista Apruebo Dignidad, doña Jimena Alejandra Maril Pilquimán, que dé respuesta a esta primera pregunta de cuál es su principal interés como candidata constituyente. Doña Jimena, buenas tardes. Ya. Bueno, para mí mi principal importancia de participar en esta candidatura es relacionada a las demandas sociales que nacieron desde el mes de octubre del 2019, porque tengo claro y tengo consciente que hoy en día las demandas sociales fue de donde nació la nueva Constitución, donde nosotros a viva voz salimos a las calles a pedir la nueva Constitución para que hoy en día la gente del pueblo que es vulnerado, que es olvidado, porque el Estado ignora muchas condiciones de vida en el tema social de nuestra gente. Hoy en día tengo claras las convicciones que yo llevo como candidata a la nueva Constitución para mejorar, para hacer un aporte en mejora a la gente humilde, a la gente del 40% de vulnerabilidad, ¿ya? Porque hoy en día para tener una vivienda digna lo miden por un registro de hogar, para tener una educación también. Nosotros hoy en día, la gente, los dirigentes sociales de las organizaciones de todo Chile y de mi región y de mi distrito, hoy en día lo que nosotros queremos es dignidad para nuestras futuras generaciones. Y creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos que ser parte de esta nueva Constitución, porque conozco la experiencia, tengo la experiencia de los territorios. Yo no estoy presentándome porque me dijeron tení esto otro. Yo estoy acá porque conozco la realidad de mi comuna, de mi región, de mi distrito y también de otras regiones de mi país. Hoy en día las demandas sociales son las que se tienen que mejorar en esta nueva Constitución. Obviamente los ejes del Estado son súper importantes, que yo siempre lo he estado diciendo, son 4. Para mí, mejorar la salud, la educación, la vivienda y los recursos naturales que son nuestros recursos. También me baso a mi distrito, porque acá vivimos en un distrito donde existe vivimos y fui temporera, donde nosotros no tenemos ninguna ley que lo respalde ni nos dé una garantía cuando nosotros estamos cesantes. Hoy en día tenemos que tener clara nuestra convicción para hacer un aporte en esta nueva Constitución. Nosotros tenemos que tener articulaciones para nuestros trabajadores, mujeres, jefas de hogar, temporeros y trabajadores. Muchas gracias, doña Jimena. Muchas gracias. Bien. Corresponde ahora que haga uso de la palabra a don Juan de Dios Valdivieso Tagle para dar respuesta a este primer tema. Gracias. Mire, mi principal... ¿Se escucha, no? Sí. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí se escucha? No, parece que no. ¿Aló? Sí, se escucha.
Perdón, parece que es muy incómodo para usted responder que se escucha, lo siento, parece que es más tramitado. Bueno, mi principal interés como candidato constituyente es que aprovechemos esta oportunidad de construir un mejor Chile y que atendamos a las urgencias sociales que tan claramente se nos plantearon en los últimos, bueno, en varios años, pero en los últimos 2 años con claridad por la crisis social, y que lo hagamos con los pies muy bien puestos en la realidad y donde estamos parados para construir sobre lo que las generaciones anteriores a nosotros, de todos los espacios, tanto políticos como privados, como ciudadanos, tanto de visiones de izquierda como de derecha, desde los parrones hasta los mineros, desde los políticos con los que compartimos, con los que no compartimos, esa construcción y partamos de una realidad. Y la realidad es que hoy día tenemos a un país que se enfrenta a una oportunidad de mejora sobre unos indicadores que también lo muestran como un país ejemplar en muchos indicadores, en muchos frentes. En la derrota de la pobreza en los últimos 30 años, en la cobertura educacional, en la expectativa de vida, en la mortalidad infantil, todas esas indicadores que el concierto internacional mira como exitosos en Chile, nosotros también vemos en paralelo que hay un clamor y una necesidad concreta en términos de gente que va quedando en el camino, familias a las que este desarrollo no le alcanza, no le llega, requerimiento de agua para bebida en 1 millón y tanto de ciudadanos chilenos cuya solución es el camión aljibe o la camioneta municipal, que claramente no es una solución, y una serie de desigualdades y de realidades que nos terminan haciendo tener 2 Chiles, o más de 2 Chiles, distintos Chiles. Y el problema es que si no pertenecemos a una misma comunidad, si todos no tenemos, por ejemplo, un plan universal único de salud, si no tenemos espacios, por ejemplo, participativos a veces de gasto, por ejemplo, de presupuesto público, pueden partir con alguna experiencia menor. Si no tenemos, por ejemplo, una sala cuna universal y una serie de otras cosas que sin ser de materia constitucional nos permiten construir un país más justo sobre la realidad que hoy día tenemos. Y otras realidades que hoy día tenemos como... Perdón, ¿se me comí el tiempo? Sí. Lo siento. No se preocupe, ya tendrá algo adicional después. Muchas gracias, don Juan Diego. Bien. Vamos a dar pie ahora a la segunda de las temáticas planteadas, que se refiere ya específicamente al ámbito económico. ¿Cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía? Corresponde que haga uso de sus 2 minutos para este tema doña Marlene Andrea Duarte Esparza, de la lista Sexta Unida. Doña Marlene. Ya. Partimos entonces. La verdad es que yo creo que el Estado y la economía son 2 cosas que deben trabajar de manera sincrónica. El Estado cumple un rol específico, fundamental, y que tiene que ver con la protección de los derechos de las personas, del medio ambiente. Tiene un rol sumamente claro. O sea, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los estados empresarios, para nada. Creo que los estados están porque tienen una razón de ser y que tiene que ver con la justicia, con el sentido de la solidaridad, la equidad, etc. Entonces, en relación a eso, cómo el Estado juega con la economía, cómo el Estado debe de aprender a convivir con un modelo económico, con un sistema económico que también tiene sus propias reglas, que tiene su propio funcionamiento, es básicamente un rol fiscalizador. El Estado lo que tiene que hacer es evitar los abusos que cometen las grandes empresas, los monopolios, los duopolios, las colusiones. El Estado, el rol respecto a la economía es netamente fiscalizador. Y también, por supuesto, tiene que ver con todo el rol del Banco Central, que quizás también podría ser un órgano autónomo, no desde el Estado, que se encargue de la regulación de la macroeconomía. Ahora, básicamente, ¿cuál es la problemática que tenemos en Chile en relación a este rol del Estado con el rol económico? Que tenemos un Estado que es excesivamente débil frente a un sistema económico que es muy potente. O sea,
es súper fácil esto llevarlo a estadísticas y a ver cómo funcionan estados que son grandes e importantes y estados que son reducidos en su mínima expresión. En Chile, actualmente el Estado maneja alrededor del 20% del PIB. Esos son todos los recursos que le ingresan al Estado anualmente, que representan básicamente el IVA, que es el impuesto que pagamos todos los chilenos al Estado con el objetivo de que el Estado nos retribuya de alguna manera, en base a servicios, estos impuestos que le pagamos. Por otro lado, las empresas, las grandes empresas de Chile, el 1% más rico de Chile, acumula el 30% del PIB. O sea, tenemos una cosa que es tremenda, empresas que tienen mucho más poder que los estados. En los países desarrollados, los países desarrollados son estados fuertes, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania manejan el 40% del PIB en relación al 1% más rico que solamente maneja el 7%, 6% de la acumulación total de la riqueza de los países. Mi idea de modelo es que lleguemos a eso y que aprendamos a convivir mutuamente de manera solidaria, de manera equitativa, un Estado fuerte que se encargue de controlar el abuso de las empresas, básicamente. Muchas gracias, doña Marlene. Bien, corresponde ahora que haga uso de la palabra a don Rodrigo Cuncille Lavé, de la lista Sexta Unida, para abordar este segundo tema respecto al rol del Estado en la economía. Don Rodrigo. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, esta es una pregunta clave de todas maneras. El rol del Estado chileno ha sido claramente deficitario en los últimos 30, 40 años, digamos, en relación a su rol protector de la ciudadanía. Pasamos de un Estado fuerte, creador, emprendedor, en la década de los 40, 50, 60 y comienzo de los 70, a un Estado más bien subsidiario, entre las décadas del 80 al 2000 aproximadamente, y luego claramente un Estado de corte asistencialista, lo que un economista de apellido Titmuss denomina o los estados de bienestar residual, es decir, que su rol protector lo reservan solamente para los efectos de supervigilar la interacción entre los privados y la ciudadanía. Pero más allá de eso, no emprende acciones de ningún tipo o casi de ningún tipo. Es decir, el Estado interviene solamente cuando fallan la familia en primer lugar, o el mercado en segundo lugar. Y como claramente el mercado no es un ente perfecto, obviamente el Estado debe intervenir. Lo que ocurre es que en el caso chileno el Estado lo ha hecho un poco a regañadientes, digamos, de quienes han manejado la economía y la finanza del país en los últimos 30 años. Entonces, por lo tanto, el problema de la intervención del Estado de economía pasa necesariamente no solamente por fiscalizar, porque el fiscalizar o el controlar sería un papel en realidad bastante pobre, sería limitarse a mirar y a prevenir los abusos, pero eso no es suficiente. El Estado, la gente, la ciudadanía debe sentir el Estado como un ente presente desde el punto de vista institucional en su vida diaria. Debe ser un Estado fuerte para controlar y sancionar el abuso y la repetición del abuso en el tiempo. Debe ser un Estado ágil y eficiente para poder en su momento competir con los privados en la asignación de ciertos beneficios o en el emprendimiento de ciertas industrias o de ciertas empresas. Debe fiscalizar y supervisar adecuadamente la interacción entre los privados y la ciudadanía, pero también debe acoger, proteger y dignificar a las minorías marginadas o postergadas o más vulnerables, como el caso de los niños, niñas, adolescentes, la tercera edad, los pequeños campesinos, por ejemplo, que muy pocos se preocupan de ello. Y, por último, un Estado que anteponga los derechos de las personas a los requerimientos o la exigencia de la economía. Por ejemplo, en el caso del TPP, que se está discutiendo, se va a discutir luego, o en el caso de los TLC, que afectan diariamente y afectan de manera decisiva la vida de las personas, porque incluso en el caso del TPP, afectan a la soberanía del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, corresponde que haga uso de sus 2 minutos al representante de la lista Apruebo Dignidad, don Nicolás Fernando Núñez Gangas,
acerca del rol del Estado en la economía. Don Nicolás. Sí, la verdad es que se ha visto en la pandemia y se ha visto también desde el estallido social que este modelo actual que contempla la Constitución de carácter neoliberal, excesivamente fuerte, un experimento que se hizo acá en Latinoamérica con respecto a lo mismo, ya está obsoleto, quedó en crisis, ya no ha dado abasto, es un traje que se hizo en una sastrería sin medir a Chile, hizo una sastrería entre cuatro paredes y se le impuso a Chile, un traje que le queda incómodo, un traje que ya no le es adecuado y nunca lo fue, ¿ya? Primero que todo, también nos enseñan muchas veces que el libre mercado no produce monopolio, pero en realidad uno se da cuenta que este libre mercado al final hace que las empresas que se van formando sean igual parte o dependan de los mismos 3, 4, 5 holding empresariales que hay en Chile y uno lo puede ver, están ahí, están en los datos claramente. Hay que avanzar dejando atrás el modelo de Estado subsidiario, porque la gente, mucha gente me dice, pero si yo quiero subsidio, no tiene que ver subsidio con Estado subsidiario, ¿ya? No puede ser que el Estado se tiene que hacer cargo de ciertas materias como son, por ejemplo, vivienda, salud, educación, y simplemente lo delegue en el privado. Y cuando el privado no lo puede hacer, no lo puede solventar, no lo puede resolver, ahí recién se mete el Estado. El Estado es temeroso de meterse en la oferta y la demanda. El Estado es temeroso de que poco menos como que va a colapsar el sistema económico en Chile si regula o garantiza o asegura ciertos derechos que son básicos en cualquier Estado que se jacte de ser moderno o que se jacte de ser un país OCDE. Muy importante, tiene que avanzarse también en materia de reconocer el interés colectivo sobre el interés particular. Y esto no tiene que ver que estemos hablando aquí de expropiación y que vamos a expropiarle a la gente un montón de cosas, sino que tiene que ver, por ejemplo, en materia de conectividad, si se respetara la función social de la propiedad, por ejemplo, podríamos tener empresas que son de Internet y obligarla y decirle que el Estado le diga, oiga, usted dando Internet, pero da solamente donde tiene personas que utilizan sus servicios. Pero, por ejemplo, acá en Litueche, usted no le da más guataje, por así decirlo, a la antena para que la gente le llegue Internet y tenga un acceso de calidad y pueda estudiar, por ejemplo. Si se regulara el interés colectivo sobre el particular en este tipo de situaciones, podríamos avanzar en este sentido. Avanzar también en modelos económicos que sean de carácter circulares, dejar atrás el modelo extractivista, que en realidad también se quedó obsoleto y que nos tiene con el medio ambiente bastante mermado actualmente. Muchas gracias, don Nicolás. Muchas gracias. Corresponde ahora sus 2 minutos a la candidatura independiente de doña Evelyn Margarita Echagüe Pavés. Doña Evelyn. Muchas gracias. A mí me parece que el rol que tiene que desempeñar el Estado en la economía indudablemente es un rol preponderante, muy importante. Yo creo que en primer lugar parte con lo que es la regulación precisamente de lo que es la actividad económica con las políticas tradicionales que son, ¿cierto? La política que se ejerce a través del Banco Central, ¿cierto? La política monetaria, la política fiscal para ver el tema de los tributos, ¿cierto? Cómo se recaudan los tributos y, por sobre todo, yo creo que es muy importante la política de la regulación. Y aquí me quiero detener un poco. Yo creo que indudablemente el mercado puede ofrecer una serie de beneficios, pero creo que aquí nosotros hemos tenido una insuficiencia estatal desde la perspectiva del control hacia el mercado y que eso en el fondo lo que genera es un perjuicio para todos nosotros, porque nosotros hemos sido afectados en muchas oportunidades con una serie de colusiones y que creo que eso repercute directamente en el bolsillo y que afecta también en sí mismo al mercado, pero por sobre todo a nosotros. Entonces yo creo que el rol principal que debe cumplir el Estado en materia de regulación es precisamente un control para así evitar cualquier tipo de abuso que suceda en la actividad económica. Bueno, creo que también me parece relevante, pero definir en una constitución, ahora que estamos intentando plantear una nueva constitución, qué pasa en materia de tributos, en materia presupuestaria, y quizás ahí lo vinculemos un poco ya con materias de gobierno, quizás también con materia de descentralización, pero no nos olvidemos que una constitución también es una norma jurídica que por lo tanto también debe haber armonía. Y yo mezclándolo con este tema, yo creo que indudablemente nosotros al reconfigurar este nuevo, aparato estatal, esta nueva configuración estatal, creo que es importante que nosotros podamos otorgar mayores facultades, incluso la participación ciudadana,
para definir, ¿cierto?, a través de una participación ciudadana, las políticas públicas que nosotros queremos implementar. Yo creo que también me parece que es relevante. Muchas gracias, doña Evelyn. De nada. Muy bien. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos de tiempo al candidato de Vamos por Chile, don Ricardo Andrés Neumann Bertin, respecto de la pregunta de cuál es el rol del Estado en la economía de acuerdo a su planteamiento. Muchas gracias nuevamente, y justamente este tema se relaciona con uno de mis ejes, que es mejor Estado. Salirnos de la trinchera de más o menos Estado cuando en los últimos 30 años ha sido evidente que el Estado ha crecido, se ha duplicado en burocracia, se ha triplicado en recursos que se le inyectan al Estado. Se supone que esos recursos y esa burocracia tienen que estar al servicio de las personas, pero pese a que se ha aumentado mucho el Estado ha crecido en lo cuantitativo, como decía, pero no ha podido ser capaz de satisfacer demandas de calidad en los distintos derechos sociales que podemos establecer. Entonces, salirnos del atrincheramiento, que Estado más grande o más chico, y empezar a hablar de un mejor Estado en términos de calidad. Yo creo en un Estado humano, en un Estado que no nos tramite, que no nos pelotee, y que sea un Estado facilitador, un Estado que a través de la nueva Constitución genere un contexto armónico de colaboración, en vez de enfrentamiento, de colaboración entre el Estado, por supuesto, la sociedad civil, que es la ciudadanía organizada, y el mercado. Un Estado que fije reglas claras para que el libre intercambio del mercado pueda finalmente hacerse sin que haya trampa, y que en este libre intercambio salgan ganando las dos partes que se involucran en el intercambio económico y no solamente una, que es la sensación de abusos que hoy día hay que eliminar. Necesitamos un Estado que refuerce su seguridad y su justicia, porque hoy día a los tramposos no se les castiga como corresponde. Y en segundo lugar, ese Estado que regula eficientemente al mercado y a los tramposos, también que sea un Estado que reconozca a la ciudadanía organizada. Recordemos que no solamente existe mercado y Estado, hay un segmento intermedio que se llama sociedad civil, que es ciudadanía organizada, que resuelve problemas públicos, al igual que el Estado. El Estado no tiene el monopolio exclusivo de la resolución de problemas públicos. La resolución de problemas públicos también puede hacerse a través de este puente intermedio que es la sociedad civil. Y en ese sentido proponer, por ejemplo, ¿por qué no pueden existir AFP, que hoy día están tan vilipendiadas con su ánimo de lucro, se rigen bajo las reglas del mercado? ¿Por qué no pueden existir AFP que su único fin sea mejorar la rentabilidad de los recursos de todos los chilenos en vez de lucrar? AFP sin fines de lucro justamente sería una expresión de este intermedio que hay entre mercado y Estado, que es la ciudadanía organizada sin fines de lucro. En definitiva, la invitación es a salirnos de las trincheras, a salirnos de los blancos y negros, y ver finalmente cómo, en vez de poner en competencia al Estado con el mercado, un Estado que fije las reglas claras, genera un ambiente de colaboración entre el mercado, la sociedad civil y el aparataje burocrático. Muchas gracias, don Ricardo. Corresponde ahora que haga uso de estos 2 minutos para este primer tema a don Dagoberto Antonio Huerta Arrué. Perdón. Sí, disculpen, me estaba confundiendo. Efectivamente, le corresponde el turno al candidato de Sexta Unida, don Dagoberto Antonio Huerta Arrué, respecto de cuál es su postura sobre el rol del Estado en la economía. Don Dagoberto. Gracias. A ver, yo creo que principalmente el rol del Estado en la economía es que el Estado no puede poner los intereses económicos por sobre los sociales. Yo creo que eso es una de las cosas que se han descuidado mucho actualmente. Es una dicotomía en sí, ya que la economía es una ciencia que se ocupa justamente de estudiar el uso y la adecuada distribución de los recursos y bienes materiales, con el fin de cubrir toda la necesidad que tenemos acá como ciudadanos en la nación, y una nación no es un segmento de la población, y eso es lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo también con el tema de la economía. ¿Sí? Solamente se beneficia un segmento, y eso actualmente se está viendo mucho. Ahora tenemos que avanzar hacia un Estado que piense en el crecimiento conjunto del país, donde todos podamos ir creciendo, obviamente, y sobre todo las empresas menores muchas veces están por muy debajo de lo que son los beneficios de las mayores. Muchas veces se habla también de que se inyectan muchos recursos a los privados, y eso también es preocupante, porque
En este caso necesitamos tener algo mucho más igual, una protección de nuestros recursos que sea mucho más igual para todos y con un sistema de servicio público que sea un ejemplo a seguir, por ejemplo, para todos y que no sea solamente una forma para algunos, sino que podamos superar la crisis entre todos en conjunto. Eso principalmente. Y que obviamente haya más confianza también en las instituciones de gobierno, porque en este caso, por muchas desigualdades, muchos problemas en el tema de la economía, no hay una confianza por el crecimiento del país. Bien, corresponde ahora que haga uso de la palabra doña Jimena Alejandra Maril Pilquimán, de la lista Apruebo Dignidad, para responder también a cuál es su postura respecto al rol del Estado en la economía. Doña Jimena. Bueno, yo creo que el Estado en este caso tiene una gran deuda con el pueblo, con la gente que son o somos o fuimos vulnerables en algún momento, y creo que hoy en día el Estado tiene que ser garante para la economía de nuestra gente, que se ha manifestado de una u otra manera, y obviamente actualmente en la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Y hoy en día no tenemos garantía en economía ni en salud por el estado de nuestro país. Y decirle también que con nuestros recursos que nosotros tenemos, porque tenemos grandes recursos naturales en nuestro país, de Arica a Punta Arenas, hoy en día nosotros tendríamos que tener una economía equitativa, ¿ya? Y con relación a la AFP, yo creo que, bueno, hay una economía netamente privatizada, y aquí los únicos beneficiados son lo que son administradores de la AFP, y lamentablemente hoy en día somos los trabajadores que nos quitan, digamos, de alguna manera el pan de la boca para ellos seguir lucrando con nuestros recursos. Y eso es nuestra economía, nuestro sacrificio. Yo creo que ya basta de que nos vulneren, nos pasen a llevar, porque hoy en día nosotros tenemos recursos, el Estado se tiene que hacer responsable de nuestra economía y de nuestra situación, de todos los chilenos, de niños, adultos, jóvenes, mujeres, porque hoy en día no lo está haciendo. Hoy en día nosotros estamos de valente en esta situación netamente por lo mismo, y la nueva constitución lo estamos pidiendo para mejorar toda esta situación entre el Estado y la economía que existe para nosotros, para el bienestar de todos nosotros los chilenos. Y obviamente también decirle que el Estado hoy en día tiene las grandes empresas, y las grandes empresas están todas privatizadas con nuestros recursos. Bueno, creo que todavía me quedan segundos. Pero gracias de todas maneras. Muchas gracias. Corresponde ahora sus 2 minutos a don Juan de Dios Valdivieso Tagle, del Pacto Vamos por Chile, respecto a cuál es su postura sobre el rol del Estado en la economía. Don Juan de Dios. Don Juan de Dios. Estamos a la espera de que ingrese el candidato. Bien. ¿Hay alguna señal de conexión de don Juan de Dios? Bien. Vamos a pasar entonces al tercer... ¿No alcanzo? Ahí está ingresando. Perdonen, No está un poco engorroso esto. Le reitero que es solo 2 minutos para que desarrolle su postura sobre el rol del Estado en la economía. Muy bien, yo creo en el rol, para los efectos del rol del Estado en la economía, creo que hay 2 principios fundamentales.
Uno es la subsidiariedad, la bien entendida, no tal vez la limitada y llena de trabas que hemos visto, y que está bastante vilipendiada también en el Chile de los últimos 30 años. Una subsidiariedad bien entendida y muy acompañada del principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Estado que garantiza el despliegue de la creatividad y de la iniciativa de las personas y de las familias, pero a la vez no solo limita por la vía de fiscalizar fuerte y regular al punto de evitar la trampa, que por Dios que ha faltado en Chile, sino que además asegura que ese despliegue de las libertades que decimos de las personas sea real y sea para todos, porque evidentemente que alguien que con una pensión de invalidez o una pensión no le alcanza o no sabe si es que si se le va a ir toda la pensión en pagar los remedios o si siquiera los va a alcanzar los medicamentos, entonces evidentemente esa libertad en el papel no pasó a ser real. Entonces, un Estado más que asegura esas libertades y garantiza las condiciones básicas para que esas libertades sean para todos. Y en esa línea hay datos muy concretos o ideas muy concretas donde esa subsidiariedad y esa solidaridad se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, en la Salacuna Universal, ahí donde todos somos responsables de todo, porque efectivamente a todos nos interesa la natalidad, es una necesidad de la sociedad. Y el proyecto puntual, que hoy día de hecho está en el Congreso, tiene como copagadores al Estado, al empleador y al trabajador, tenga este o no hijos. Es decir, yo que no tengo hijos en mi próximo empleo, si este proyecto funcionara, a mí me parece que es un ejemplo muy concreto en el que todos participamos y somos responsables unos de otros. Entonces, el Estado tiene que dejar ese espacio a la libertad de las personas, no solo fiscalizando y castigando fuerte a los abusadores, sino además garantizando que las libertades sean reales para todos y sin letra chica. Muchas gracias, don Juan de Dios. Bien. Iremos ahora a la última de las preguntas, que es la postura que los candidatos tienen respecto al derecho a la vivienda y el rol del sector privado en su provisión. Corresponde, en primer lugar, intervenir a la candidata de Sexta Unida, doña Marlene Andrea Duarte Esparza. Doña Marlene. Ya. Respecto al derecho a la vivienda, lo tengo contemplado como que el Estado debe ser garante del acceso a la vivienda social específicamente, y ahí tiene que jugar un rol garante. Actualmente en la Constitución la parte de vivienda no figura como un derecho ni nada por el estilo. Esto es algo que está actualmente entregado como una responsabilidad a los privados. Por lo tanto, el Estado solamente juega un rol subsidiario donde le entrega dinero a empresas que se encargan de construir viviendas. Y el Estado no se hace cargo de como un Estado garante. Entonces, acá sí necesitamos que el Estado se haga cargo, específicamente de las viviendas sociales, y no que el Estado se encargue de construirlas. Quizás también el sistema que existe actualmente no es tan malo, pero yo voy por un modelo de constructora sin fines de lucro. O sea, podrían ser, por ejemplo, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro las que se hagan cargo de las construcciones. Eso haría que se reduzcan los costos de las construcciones de viviendas sociales específicamente, porque en el fondo el mercado inmobiliario tiene que seguir funcionando, regulado evidentemente por el Estado, pero tiene que seguir funcionando porque las personas que tienen recursos para poder tener una vivienda tienen derecho a adquirir la vivienda que quieran, del valor que quieran. Es parte del libre mercado, quizás a lo mejor poder regular un poco los precios, estas especulaciones inmobiliarias que de repente suben los precios de las propiedades y propiedades que no valen lo que dicen que valen, pero ese es otro cuento, es otra historia. Respecto a la vivienda social, creo que no se puede lucrar. No, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que al haber empresas que se dedican a construir viviendas y que lucran, baja la calidad de la vivienda porque aumentan los costos, porque tiene que haber una utilidad detrás. Entonces creo que ese tipo de cosas que son tan relevantes como la salud, la educación, lo mismo que pasa con los hogares del Sename, lo que pasa con las residencias, del Sename, lo que pasa en muchos ámbitos donde el Estado va y le entrega la responsabilidad al privado,
de temas que son tan relevantes y tan esenciales que el Estado tiene que hacerse cargo. Y por lo tanto, el Estado, además de hacerse cargo, tiene que fiscalizar como corresponde, y en ese tipo de cosas yo creo que no se debe lucrar. Por lo tanto, esa es mi postura de modelo en relación a este tipo de temas, que también la vivienda es un derecho humano, el acceso a la vivienda, evidentemente. Muchas gracias, doña Marlene. Corresponde ahora al candidato de Sexta Unida, don Rodrigo Cuncille Lavé, para que nos exponga acerca de este mismo tema, el derecho a la vivienda y qué rol le asigna al sector privado en la provisión de este importante bien. Don Rodrigo. Muchas gracias, don Jorge. Ciertamente un asunto de la primera importancia. Antes que nada, decir de que el derecho a la vivienda no está consagrado en nuestra actual Constitución Política. El artículo 19, que básicamente consagra los derechos de las personas en relación con varios temas: salud, educación, emprendimiento, derecho de petición, en fin, un montón de derechos. Sin embargo, omite inexplicablemente un derecho que debiera sí estar establecido en la Constitución. El artículo 19 tiene 26 numerales y en ninguno de ellos se dice nada de la vivienda. Por lo tanto, debería, sin duda, en términos generales, regularse esta materia en la Constitución por la vía de introducir un numeral que dijera algo así como: toda persona tendrá derecho a una vivienda digna, y establecer, pero en forma muy genérica, los parámetros básicos de lo que se entiende aquello, vivienda digna. Yo creo que sería un buen comienzo. El resto queda, por supuesto, librado a la regulación de la ley. Lo que es claro es que el Estado en los últimos 20, 30 años no ha sido suficientemente fuerte como para fiscalizar y sancionar todos los abusos que se han producido con motivo de la construcción de viviendas sociales y a veces viviendas para la clase media incluso. Tenemos que recordar, por ejemplo, el famoso caso de las casas Copeva en el año 97, si mal no recuerdo, en el sector de los Bajos de Mena, en Santiago. Posteriormente, casi 10 años después, en el 2006, el caso de las famosas casas llamadas coloquialmente Casas Chuy, en la comuna de Peñalolén, que son flagrantes abusos de la empresa privada en la provisión del servicio de vivienda y en la cual se demostró la falencia del Estado en la fiscalización. Por lo tanto, relativo a la pregunta, ¿cuál es el rol del sector privado en su provisión? De la primera importancia, sin duda, pero deben estar obligados a hacerlo bien, sin trampas y sin engañar al consumidor en este caso. Y por último, una breve reflexión: aprovechemos que tenemos a un extraordinario exponente de la actual arquitectura en el mundo, que es Alejandro Aravena, premio de arquitectura Pritzker, que es como el Nobel de Arquitectura, en el año 2016. Él diseñó un proyecto de casas o de viviendas sociales, incluso con materiales reciclados. Desgraciadamente, no veo que se esté haciendo algo en esa línea aquí en Chile. Debemos aprovechar a nuestros talentos y darles la cabida que merecen en la construcción de este nuevo Chile que queremos ver aparecer después de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, don Rodrigo. Muchas gracias. Bien. Continuando con los expositores, es el turno de Apruebo Dignidad en la persona de don Nicolás Fernando Núñez Gangas. Sí, y tal como lo dijeron los anteriores exponentes, hoy día el catálogo del artículo 19 de la Constitución no contempla la vivienda, ni siquiera se hace cargo de ella, ni siquiera la nombra. Pero vámonos a lo que salió recientemente en un estudio que hizo Techo para Chile en conjunto con otras fundaciones, que habla más allá de la vivienda, de lo que se esconde detrás de la misma, la mal llamada problemática, pero yo creo más bien que es un síntoma, derechamente el hacinamiento. Las tasas de hacinamiento aumentaron en un 74%. Hay 74% más de familias viviendo en campamentos entre el 2019 y el 2021. Son 81.643 familias que habitan 969 campamentos. Este es un síntoma de que este actual modelo, que no contempla la vivienda en la Constitución, se quedó corto y se quedó mal, y que necesitamos actualizar esta Constitución o derechamente hacer una nueva. Con respecto a los requisitos, por ejemplo, para obtener subsidio en Chile, son
cada vez más exigentes y más burocráticos los trámites que hay que solicitar para tener un subsidio, y básicamente hay que estar dentro de los quintiles más pobres de la población. Incluso, por ejemplo, si tú hiciste el servicio militar, tienes más puntos para tener un subsidio que una persona que no lo hizo. Pero eso es el caso de la gente que está en los quintiles más bajos. Pero ¿qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con el acceso a la vivienda de la clase media? Muchas veces nos encontramos en que en realidad, como el Estado subsidiario te dice, bueno, véalo por usted mismo y vea cómo lo soluciona. Y tenemos una clase media que está sobreendeudada y que más encima, para tener una vivienda digna, tiene que endeudarse con los bancos en créditos hipotecarios que son gigantes y que terminan en 50, 60 años pagando una vivienda con esta especie de garrapata que se llama hipoteca, que se le pega a la casa, que te hace que estés como un esclavo pagando por siempre tu vivienda. Claramente hay que avanzar en este sentido. Y lo otro, existían las EGIs antiguamente, que ahora tienen otro nombre, no recuerdo bien el nombre que tienen las EGIs, pero básicamente lo que hacían era una gestión inmobiliaria de carácter social. Y ese es el claro ejemplo de cómo fueron fallando las EGIs en este país. En el caso, por ejemplo, de Roma, tenemos el Comité de Vivienda San Roque, que estuvo 21 años esperando que le entregaran su hogar. 21 años esperando, o sea, sus hijos ya estaban en la universidad y aún no tenían acceso a lo mismo. Y ese es un claro ejemplo del síntoma de qué es lo que pasa en este sistema actual cuando se delega una función y una responsabilidad tan importante que debería ser solventada y subsanada por el Estado a un privado, que termina no haciéndolo o haciéndolo de mala forma y siendo negligente. Muchas gracias, don Nicolás. Entidades patrocinantes se llaman ahora, don Nicolás. Por si acaso. Bien. Corresponde ahora que haga uso de sus 2 minutos a doña Evelyn Margarita Echagüe Pavés, candidata independiente. Doña Evelyn. Muchas gracias. Bueno, esta es una materia que nosotros la hemos desarrollado junto con mis compañeros de Independientes Neutrales, al colectivo al cual yo pertenezco, y de hecho nosotros lo tenemos contemplado, de hecho, en el punto 4, que habla acerca de las concretizaciones o propuestas concretas en la letra C, donde nosotros planteamos la necesidad de que el Estado se pueda hacer cargo del derecho a la vivienda, y no solo a la vivienda, sino también el derecho a un entorno digno, ¿ya? Desde esta perspectiva, yo creo que el Estado lo que tiene que otorgarnos es una seguridad jurídica en cuanto a la propiedad, o si no es posible, en cuanto a la propiedad, ¿cierto? Porque yo creo que acá el mayor problema viene dado en todo este tipo de materias que son sociales o derechos sociales en el bolsillo estatal, si es que el Estado no lo puede proveer en propiedad, que el Estado lo pueda proveer en tenencia, pero que otorgue una certeza jurídica, ¿ya? Creo que con esto lo que vamos a poder es abarcar una serie de aspectos, como en primer lugar vamos a poder afectar de manera positiva en la disminución de los campamentos que hoy día existen en Chile, como lo mencionó mi compañero recién. En segundo lugar, minimizar las condiciones de hacinamiento para que no solamente sea una vivienda de manera como testimonial para rebajar estadísticas, sino que sea una vivienda digna para que las personas puedan tener un lugar para desarrollarse. Y muy importante este tema, y a mí en lo particular, si tuviese que proteger un derecho social, sería este, porque precisamente a nosotros nos va a proteger a la familia. Yo, como le he mencionado, soy una persona que promueve y trata siempre de incorporar a la infancia. Creo que la mejor protección que nosotros podemos dar estatal es a través de la vivienda, porque es aquí en donde nosotros vamos a poder cobijar a esta familia, cobijar a nuestra infancia. Y creo que si nosotros lo abordamos a través de esta como rol social del Estado, ¿cierto? Como este Estado social y democrático que nosotros queremos configurar como propuesta, nosotros vamos a poder luchar hoy día con las grandes barreras para poder tener una vivienda. El mercado de la tierra, que hoy día está sujeta a la especulación inmobiliaria, el mercado sobre la construcción, el mercado sobre el acceso al crédito. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder garantizar que las familias puedan tener un lugar de protección y un entorno digno. Y muy importante, no tan solo la vivienda, el agua que tiene que haber en las viviendas también, que los hogares no solo tengan vivienda, sino también agua potable. Muchas gracias, doña Evelyn. Corresponde ahora a don Ricardo Andrés Newman Bertin, por la lista Vamos por Chile, responder a este último tema. Don Ricardo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, creo firmemente en que la nueva Constitución asegure a todas las personas el acceso oportuno a una vivienda digna, y quiero ir desglosando la aseveración para que no quede solamente como palabras bonitas que aguanta el papel. Acceso oportuno
finalmente implica que en este contexto de colaboración armónica entre Estado, sociedad civil y mercado, el Estado garantice que haya acceso en cualquiera de las tres vías dependiendo de las condiciones de la persona. Hoy día, por ejemplo, una casa construida por Desafío Levantemos Chile cuesta 1/3 que las casas construidas a través de mecanismos estatales y es casi la mitad en sus terminaciones y en su tamaño y en su metraje, es 50% mejor que la del Estado. Por lo tanto, si bien el Estado tiene que garantizar el acceso, es importante que las vías por las cuales se garantiza el acceso no las monopolice el Estado, que ya nos tiene medio curado de espanto de cómo hace las cosas, sino que también permita que la sociedad civil y el mercado puedan proveer de manera justa y sin abuso esa necesidad. Acceso fue lo primero que dije, a través de las tres vías, sociedad civil, Estado, mercado. Oportuno, hoy día comunidades, digamos, en todo Chile, yo estuve hace un par de semanas en Locarreño, cerca de San Fernando, llevan esperando más de 16, 18 años que se ponga la primera piedra de sus casas y han visto desfilar a todo tipo de autoridades de izquierda y de derecha prometiendo que este año sí que sí vamos a empezar a construir sus casas y todavía no pasa nada. Lo que está pasando en Locarreño es que los socios del Comité de Vivienda se están empezando a morir antes de recibir su sueño a la casa propia. Por lo tanto, no solamente tiene que garantizarse acceso, sino que también tiene que ser un acceso oportuno a la vivienda. Y tercero, en condiciones dignas. Pero aquí hay algo muy importante, que la dignidad sea aterrizada en condiciones que establezca la ley, para que sea la ley en periodos mucho más cortos que el constitucional, a partir de los recursos que va teniendo el país en la medida en que crece, la que vaya definiendo las condiciones dignas que va a ir, obviamente, aumentando en la medida en que el país crezca, mejores condiciones para los habitantes de esas viviendas. Cosas que me parecen relevantes como elementos esenciales de esa dignidad, por supuesto que el metraje, no puede haber hacinamiento. En segundo lugar, las condiciones de conectividad sanitaria, de agua potable, de alcantarillado, que hoy día no podrían sino ir de la mano con una vivienda digna. En tercer lugar, acceso a Internet. Es importante que estas casas se construyan con acceso a Internet, que ya no es un lujo. Y en cuarto lugar, viviendas que finalmente, antes de atrincherarse, como lo he dicho antes, en que si tiene que ser el Estado el único garante de proveer la vivienda, puede ser el Estado, la sociedad civil y el mercado, de acuerdo a las circunstancias de dignidad que cada persona necesite, y así no atrincherarnos y no limitar un derecho que, perdón, y esto es una aclaración, hoy día sí está considerado en nuestro ordenamiento jurídico vía artículo 5 de la Constitución. Yo aquí te quiero corregir a los colegas que se han equivocado un poco, porque el artículo 5 de la Constitución permite que la Constitución integre, incluso con rango constitucional, tratados internacionales válidamente ratificados por Chile, y el derecho a la vivienda está ratificado por Chile desde los años 60. Así que hoy día está consagrado el derecho a la vivienda en nuestro ordenamiento jurídico, lamentablemente no es un acceso oportuno y digno, y eso es lo que tenemos que cambiar para que no solamente nos queden palabras bonitas escritas en un papel. Muchas gracias, don Ricardo. Corresponde ahora el turno a don Dagoberto Antonio Huerta Arrué, de la lista Sexta Unida. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuestra Constitución no dice nada con respecto a los derechos de la vivienda, nada. Entonces, a mí me preocupa mucho que el Estado no sea garante, en este caso debe hacerse responsable. Hay muchas personas en situación de discapacidad que están tratando de acceder a una nueva vivienda y son muchas las barreras también que ellos tienen y que tenemos personalmente para poder acceder muchas veces a un subsidio. Creo que ahí el Estado debe hacerse cargo de poder asegurar a cada una de las personas y debe hacer una evaluación cómo cada uno de los ciudadanos pueden acceder, porque finalmente no todos pueden acceder a tener una vivienda digna. Ahora, es preocupante también, sobre todo en las zonas rurales del Distrito 16 y de otros distritos vecinos, la construcción de las viviendas por privados, donde hoy en día se buscan agrupaciones que se unen para poder formar un comité y así poder tener una vivienda, y bien un privado toma el proyecto, pero muchas veces lo hacen en zonas que son totalmente secas, sin agua, y por lo tanto, ¿qué pasa? Se construye la vivienda, pero después el tema del agua potable es muy lenta. Acá tenemos muchos problemas con el tema del agua, y el agua llega a cantidades muy mínimas. Tenemos sectores del Distrito 16 donde el agua le está llegando 2 veces por semana, donde muchas veces no tienen el acceso diario. Entonces, si vamos a garantizar también un derecho a la vivienda, también tenemos que garantizar el derecho al acceso básico, que es el agua. Una vivienda sin agua no es nada. Entonces, esa responsabilidad
del Estado creo que igual debe ser más amplia. No sacamos nada con asegurar una vivienda de calidad, pero si no vamos a tener a los accesos y no va a estar adecuada al lugar donde se va a construir, al lugar donde vamos a vivir, tampoco tiene mucho sentido. Entonces creo que el proyecto tiene que ser un proyecto amplio y ya no puede estar en manos de privados, tiene que estar al menos ser una garantía del Estado, y el Estado también tener una fiscalización de esa vivienda, de la zona donde voy a construir, de las personas que la van a habitar, porque tampoco tenemos accesibilidad a la vivienda. Acá en el país, a ver, ¿qué pasa con las personas en situación de discapacidad que viven en unas viviendas sociales? No hay accesibilidad para ellos. ¿Cómo pasó la silla de ruedas, sobre todo en estas viviendas de 5 pisos, donde no tenemos un ascensor, donde solamente tenemos escala? Ahora tenemos que pensar en un proyecto accesible para la vivienda, tanto en la zona, por el tema del agua, y también en la accesibilidad universal para las personas en situación de discapacidad. Muchas gracias, don Dagoberto. Bien. A continuación, doña Jimena Alejandra Maril Pilquimán, de la lista Apruebo Dignidad, utiliza sus 2 minutos para responder a este tema sobre el derecho a la vivienda y qué rol le asigna al sector privado en su provisión. Bueno, aquí yo creo que un tema muy importante de aclararlo. Yo actualmente soy dirigente de un comité de vivienda con pertinencia indígena que llevamos alrededor de 6 años esperando netamente por el puro terreno. Y créame que desde ese punto donde uno se va enmarcando de que la vivienda tiene que ser una vivienda garantizada para nuestros chilenos, para nuestra gente y sobre todo para la clase baja, y ni siquiera la media, porque la media también está desvalente en este caso, porque también hoy en día le exigen una cantidad de dinero que yo encuentro que no es coherente con la necesidad que tienen nuestras personas hoy en día con un bien del derecho a la vivienda digna, ¿ya? Hoy en día, para mantener una vivienda digna, creo que no están garantizados los derechos de nuestros chilenos, porque cuando nosotros nos basamos a un comité de vivienda, por ejemplo, se empieza a comprar el terreno. Desde el terreno tiene que trabajar con una EGIS, con una entidad patrocinante, como decía el compañero acá. Pero lo que sí, eso tampoco le asegura que van a tener una vivienda a nuestra gente. Nosotros hoy en día, todos los chilenos, no es una cantidad con números, sino que casi el 90% de los chilenos no tiene una vivienda y no tiene la facilidad tampoco de adquirirla, porque hoy en día los miden y se van dejando por un registro de hogar. Si usted tiene un registro de hogar del 40%, tiene derecho a una vivienda, digamos, con nivel bajo. Si tiene el 60%, nivel medio. Y así lo van midiendo, pero así también van subiendo los recursos que ellos tienen que tener para postular a una vivienda. Entonces, hoy en día, ¿dónde estamos débiles nosotros? Netamente en la gente de bajos recursos. Cuando se están enfocando a la vivienda, nosotros, los chilenos, necesitamos una vivienda digna para nuestra gente, para nuestras generaciones, para nuestros hijos. El buen vivir, yo lo he dicho en toda mi campaña, Amulepe Cume Muñén, nosotros vamos por el buen vivir, y eso significa por todo el buen vivir que hoy en día los chilenos y toda nuestra gente necesita dignidad, y mi letra lo dice, dignidad, mi lista también lo dice, y hoy en día, discúlpeme que me alargue un poco, pero la verdad, los chilenos necesitamos dignidad, es lo único que le pedimos al gobierno. Muchas gracias, doña Jimena. Bien. A continuación, para concluir, aclaro que en teoría era el turno de don Juan de Dios Valdivieso Tagle, pero por motivos técnicos no ha podido reingresar, así es que agradecemos su participación. Y a continuación, cada uno de los candidatos que se encuentran aún presentes tendrán 1 minuto para poder realizar un cierre, una despedida de este evento, y desde ya les agradecemos su participación. En primer lugar, doña Marlene Andrea Duarte Esparza. ¿Ya? Bueno,
La verdad es que dentro de mis propuestas, para mí los temas más importantes, como lo dije anteriormente, está que el Estado sea capaz de garantizar el desarrollo sostenible y la regeneración en todos sus aspectos, también que contemple los derechos humanos y la seguridad social en los distintos aspectos como salud, educación, previsión, fomento de la cultura, del patrimonio popular, que son cosas que me gustaría que ojalá quedaran así de específicamente dentro de la Constitución, la protección de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, no sé, la inclusión de las personas con discapacidad. Hay una serie de temas relevantes que tienen que quedar estipulados dentro de la nueva Constitución. El desarrollo económico junto con la equidad. No podemos hablar de desarrollo económico si no hablamos de equidad, y para eso el Estado tiene que también garantizar eso, la reducción de la desigualdad, la promoción del fomento y la ciencia, la investigación, el fomento del desarrollo y nuevas tecnologías. El Estado también como un Estado fuerte, innovador en la gestión pública, conformado como un Estado plurinacional, fiscalizador, la creación de un cuarto poder, que eso es una de mis propuestas, un cuarto poder ciudadano que se encargue de fiscalizar la instauración de un Congreso unicameral, instauración de un régimen que nos pueda entregar autonomía a nivel regional, un sistema mixto de gobernanza, también el desarrollo de la participación y la soberanía ciudadana a través de referendos revocatorios, iniciativas de ley popular, plebiscitos vinculantes, tanto a nivel regional como nacional. Perdón, igual en algunas partes hablé menos, así que déjeme cerrar la idea que ya estoy terminando. A nivel local, regional y nacional, es importante que la ciudadanía se haga parte de estos procesos. Y con eso termino. Muchas gracias por la invitación. Adiós a todos, a todas y a todos. Muchas gracias, doña Marlene. Corresponde su minuto para el cierre a don Rodrigo Consille Lavé. Don Rodrigo. Gracias, don Jorge. Para cerrar, me gustaría primero que nada hacer un llamado a todas las personas, a toda la ciudadanía, para que cuando corresponda, de acuerdo a la nueva fecha que se ha fijado, concurran a votar. Esta es la instancia de votación más importante que hemos tenido, no en los últimos 30 años, yo me atrevería a decir bastante más. Y es muy importante que vayan masivamente, sobre todo la juventud. Ahora, respecto de las materias ejes de mi campaña, en cuáles yo enfatizaría como relevantes, primero, en el tema de la corrupción. No podremos planificar nada realmente serio y relevante para el país en un horizonte de mediano o largo plazo si no combatimos decididamente la corrupción en todos sus niveles, en todos sus contextos y manifestaciones. Allí donde se presente debe ser combatida con firmeza y las penas deben ser altamente disuasivas e incluir no solamente cárcel efectiva, sino además multas altas y la devolución de lo defraudado. En segundo lugar, me parece muy relevante enfatizar en el tema de la inversión en ciencia, tecnología, producción de conocimiento nuevo, inversión en nuevas áreas de la tecnología que están en boga, ya lo dije, robótica, inteligencia artificial, computación cuántica, en fin, ingeniería genética, etc. La única forma de que nos transformemos en un país serio y desarrollado. Tenemos los talentos, tenemos las personas, no los desperdiciemos. Creo que esta nueva Constitución va a ser la oportunidad estelar que tendremos para llegar al pleno desarrollo, que es lo que todo el país se merece. Y realmente creo que es así. Tenemos un país magnífico, con grandes científicos, con grandes creadores. No desaprovechemos esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo. Muchas gracias. Corresponde ahora su minuto para cierre a don Nicolás Fernando Núñez Gangas. Don Nicolás. Sí, hacer un llamado a las personas que vayan a sufragar este día 11 de abril, o si se corre la fecha porque aún no está confirmado, en la oportunidad que sea. Importante que usted vaya y vote por los candidatos que estuvimos por el apruebo, por los candidatos que somos del 80% que quiso cambiar el status quo del país, por los candidatos constituyentes que estuvieron en las calles marchando, que hicieron eco y carne, partícipe, el estallido social, y que estuvieron también compartiendo el malestar ciudadano. Importante que usted vaya y vote por una persona que conozca, que sea del territorio, que usted vea todos los días en la feria comprando pan en la esquina. Vote por una persona que siente lo que usted siente, vote por una persona común y corriente, vote por un NN, vote por Nicolás Núñez Constituyente. Gracias. Corresponde ahora que haga uso de su minuto de cierre a doña Evelyn Margarita Echagüe Pavés, candidata independiente. Doña Evelyn.
Muchas gracias, Jorge. Quiero hacer un llamado hacia la ciudadanía, hacia ustedes que están escuchando y que van a escuchar la repetición. Estamos viviendo un tiempo que es difícil, se nos ha presentado esta oportunidad a las candidaturas independientes como una oportunidad en circunstancias que no es así. Es tremendamente difícil tener espacios como esto, por lo tanto ustedes tienen que estar atentos. Los invito a conocer y a ser meticulosos en cuanto a descubrir los programas electorales que cada candidatura lleva, y eso es lo que devela verdaderamente cuáles son las intenciones hacia este nuevo Chile. Yo creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Yo fui una de las personas que propuso el cambio, fui promotora del apruebo y luché para tener la posibilidad que tenemos hoy día. Mi nombre es Evelyn Echagüe, mis redes sociales están abiertas, tengo una página web en donde tenemos claramente nuestras intenciones de hacer un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile en donde las oportunidades las tengamos verdaderamente todas y todos y no reservado a una élite política o a una élite económica. Soy una convencida que ustedes tienen la capacidad, la conciencia, el raciocinio y el compromiso de hacer mejor las cosas, pero ahora depende de ustedes. Muchas gracias, doña Evelyn. Corresponde ahora su minuto para cierre a don Ricardo Andrés Newman Bertin. Don Ricardo. Sí, también hacer un llamado a las personas a que voten cuando corresponda, probablemente el 15, 16 de mayo, y que voten informados, porque más allá si votan por mí o no, el tratar de vivir este proceso de manera democrática, que es el proceso más importante que vamos a vivir probablemente en este siglo, sin estar dejando de lado a segmentos de la población. El ser inclusivos en esta instancia que tenemos para conversar, para ponernos de acuerdo, en vez de estar excluyendo a priori que algunos tienen más derecho que otros a participar de un proceso en que por definición, entre distintos nos tenemos que encontrar para ponernos de acuerdo por 2/3. Como les dije, la Constitución es el plano de la casa en el que vamos a vivir los próximos 40, 50 años, los constituyentes somos los arquitectos, y esté muy atenta, señora, señor, a los arquitectos que va a decidir. Hay lamentablemente mucho maestro chasquilla en vez de arquitecto prometiendo el plano, la construcción de la casa, los muebles, la decoración y la terminación, y la verdad es que la mayor cantidad de esos elementos se hacen por materia de ley. Me preocupa la confusión grave de ofertones que ha habido en este debate, confundiendo el plano constitucional con el plano legal, y en definitiva creo que es importante apostar y pedirle a la gente que se informe por los candidatos más preparados, por los más realistas, por los que no andan vendiendo humo, porque finalmente el proceso constituyente fue un proceso para canalizar de manera democrática y pacífica un descontento social que no podemos apagar con benzina mintiéndole a la gente. Y yo prefiero perder esta elección que salir con un listado de ofertones o carta al viejito de Pascuero, que la verdad es que solamente va a aumentar el malestar que hoy día vivimos en Chile, que la convención constituyente tiene que ser una manera de resolver y no de acrecentar. Muchas gracias, don Ricardo. Corresponde ahora su minuto para cierre a don Dagoberto Antonio Huerta Arrué, de la lista Sexta Unida. Don Dagoberto. Gracias. Bueno, yo quiero hacer un llamado a la gente a que votemos. Yo vengo trabajando desde el apruebo, un poco antes, luchando por los derechos de las personas en situación de discapacidad. Quiero ser el primer sordo en poder escribir la Constitución de Chile. Nosotros los sordos hemos estado invisibles desde hace años. En la historia de Chile nada se dice de las personas sordas, nada se dice de las personas en situación de discapacidad. Y hoy nosotros tenemos una tremenda oportunidad. Y esa oportunidad creo que la merece una persona que vive la situación por la cual está luchando. Nadie va a poder escribir en la Constitución los derechos de las personas en situación de discapacidad mejor que una persona que la vive a diario, que ha sufrido discriminaciones y muchas barreras para su desarrollo profesional, laboral, comunicacional, cultural, social y también económico, muy importante también. Nosotros las personas en situación de discapacidad tenemos, como dije anteriormente, esta gran oportunidad, y esta oportunidad nosotros la tenemos que hacer entre todos. Necesitamos un Chile mucho más justo, mucho más solidario y inclusivo, un Chile que sea para todos y para todas, un Chile que nos garantice nuestros derechos y que nos permita caminar libremente por la vida. Necesitamos también un Estado intercultural, plurinacional, descentralizado y sostenible. Así que los invito a conocer mis redes sociales, Facebook e Instagram, donde tenemos también todas nuestras propuestas que estamos trabajando y sobre todo, como les comento, los derechos de las personas en situación de discapacidad los venimos luchando y trabajando hace muchos años, no solamente
solamente ahora para esta Constitución, sino que hace muchos años atrás que venimos exigiendo nuestros derechos. Muchas gracias, don Dagoberto. Finalmente, corresponde el minuto para cierre de su presentación a la representante de la lista Apruebo Dignidad, doña Jimena Alejandra Maril Pilquimán. Doña Jimena. Sí, y bueno, decirle a la gente, a mi distrito, a mi gente del pueblo, que yo soy la voz del pueblo, la voz de ellos, de todos, y que voten por quien lleve sus demandas para mejorar nuestro país. Yo soy un complemento, no una competencia. Vote consciente e informado. Créanme que hoy en día conozco las realidades de mi propia experiencia. Hablar bonito es fácil, prometer también. Yo solamente le puedo decir, soy un medio de transporte de ustedes, de sus vulneraciones, de sus derechos, para exigirlo y hacerle ver a los demás compañeros que hoy en día tienen una voz representativa, una persona de palabra, una persona de respeto, y soy consciente de lo que le estoy diciendo e informando. He caminado en mi campaña, he caminado porque sé que cuesta llegar. No tenemos los recursos porque soy dirigente social. Hoy en día creo que tenemos la carta, tenemos una opción de tener una persona que nos represente, y esa persona es Jimena Maril Pilquimán, que va en la lista Apruebo Dignidad, letra IQ20. Creo que soy la voz del pueblo, voy por el buen vivir, Amulepe Cumemoñén, y eso significa todo el buen vivir de nuestro país, de nuestra gente, nuestros niños, adultos, jóvenes, mujeres, temporeros, trabajadoras, profesores, y todo lo que es el entorno general de nuestro país. Muchas gracias, don Jorge, por la invitación, y a todos, y los dejo invitados a que me sigan en mis redes sociales, donde me pueden encontrar. Muchas gracias, doña Jimena. Muchas gracias. Bien. Habiendo concluido su presentación cada uno de los candidatos participantes, debo hacer extensiva una vez más la gratitud de la mesa directiva regional encabezada por don Gonzalo Aceituno Arteta y de la mesa directiva también regional, nacional, que ha propiciado estos diálogos constituyentes, así como agradecer a todo el equipo que ha estado detrás de la producción de estos diálogos constituyentes, tanto de la propia Cámara como servicios externos, y a riesgo de ser ingrato con alguno, me permito agradecer desde ya a doña Otilia, encargada de comunicaciones, a nuestra gerente regional también, a la misma mesa encabezada por don Gonzalo Aceituno, a nuestro especialista en la transmisión y backstage, don José Aguilera, y por cierto a doña Cristina Sánchez, que nos ha ayudado con el lenguaje de señas. Y como un cierre, también hacer el llamado o reiterar el llamado a que se efectúe la votación en el momento que aquello sea definido, y también, por especial encargo de la Cámara, llamar a que continuemos cuidándonos, porque de esto salimos juntos. Nadie sale solo de esta espantosa pandemia, que según la OMS es una de las que vamos a vivir en los próximos años. Lamentablemente no va a ser la última. Desde mi perspectiva también agradecer, reitero, el coraje y la fortaleza y valentía de cada uno de ustedes de presentarse como candidatos, ya que van a construir o intentar construir una propuesta para que finalmente tengamos, si así lo establece su participación, en definitiva, una casa para todos, que no nos quede como una camiseta mal cortada, sino efectivamente un lugar que sea digno, fraterno, solidario y amante de cada uno de nuestros ciudadanos, con todas las diferencias que podamos compartir y tener. Les agradezco una vez más su participación y, por cierto, felicitarlos por lo que están haciendo y que el resultado sea lo mejor para nuestro país. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos.
Suerte. Nico, Eve, chao. Chao, 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 chao. Cuídense, que estén bien. Ya, Jorge. ¿Cómo está, don José?